con lo que está cayendo, ya veis, cambio climático. Entonces vamos a comenzar un día más este foro de diálogos sostenibles. Bueno, ya sabéis que este es un foro de diálogos abierto, que lo que se pretende es despertar la curiosidad y sobre todo el pensamiento crítico, ¿no? Y bueno, complementa la muestra, o más bien la muestra complementa los diálogos, tanto monta tanto. Es un placer para mí presentar, que ya conoceréis algunos de vosotros, a Susana Balbuena y Andrés Rodríguez, esta pareja que juntos ya en el año 2004, corregirme si me equivoco, formaron Rodríguez Balbuena Arquitectos. Y bueno, los ejes fundamentales de su trabajo, que yo he estado leyendo en su web y en su LinkedIn, pues es la unión entre el urbanismo, el patrimonio, la sostenibilidad y la participación ciudadana. Como sabréis, han recibido pues muchos reconocimientos a su trabajo. Entre ellos voy a citar alguno que han realizado y que han recibido. Han realizado el plan director del Camino de Santiago francés, las normas de urbanismo territorial de León, intervenciones en León como el Mercado Conde Luna, Avenida Nocedo también, ¿no? El corredor de Nocedo y últimamente, sobre todo, reconocidos por el proyecto de restauración de las ruinas de San Pedro de Oslonza, del cual han recibido un magnífico premio que recogieron en la ciudad de Venecia, un premio europeo de patrimonio, el premio Europa Nostra. Muchísimas gracias por venir, por acompañarnos y por esta presentación que nos vais a hacer de las ciudades y de todo el reto que supone la evolución de las ciudades para el cambio climático y para nuestra vida. Os voy a dar unos pequeños datos introductorios y ya les doy la palabra a ellos, que son los importantes hoy aquí. En las ciudades, desde luego, se juega el futuro de la humanidad. Actualmente, según la ONU, el 57% de la población está en las ciudades y se espera que llegue al 70% ya en el 2050. Y no solo eso, sino que el 80% de la polución derivada del transporte se produce en las ciudades. En estas propias ciudades, el 85% del espacio está ocupado por los vehículos, tanto por nuestra movilidad en vehículos o para movernos, cosa que yo creo que tendremos que cambiar. Y algún otro dato más curioso. Tenemos que buscar unas ciudades saludables, no solo sostenibles, sino saludables. Ciudades donde se fomente la vida. Y yo creo que eso es un cambio de paradigma importante para la humanidad, ¿no? No solo saludables desde el punto de la ausencia de salud, sino unas ciudades donde se permita la vida. Quizá el urbanismo solidario que habéis puesto ahí es una buena definición. Y bueno, pues las tres patas que ellos ahora explicarán de estas ciudades saludables, pues será zonas verdes, lógicamente, la buena calidad del aire necesaria, sistemas de transporte limpios, asequibles, eficientes y que hagan que nuestra calidad de vida en la ciudad pues sea buena, ¿no? Eso es lo que todos esperamos. Y sin más, yo creo que voy a darles la palabra y a Andrés o a Susana y nada, y ellos nos explicarán y nos hablarán mucho más que yo sé un poco menos de todo esto. Encantado de teneros aquí y muchas gracias. Muchas gracias a Richard por invitarnos. Hoy es más bien la ciudad pasada por agua, me parece lo que tenemos, pero tenemos siempre fans incondicionales que nos acompañan a todas las cosas que hacemos y os queremos agradecer a todos que estéis aquí hoy con nosotros. El tema que vamos a abordar hoy es el tema del urbanismo, el urbanismo que hemos llamado nosotros aquí urbanismo solidario, que es una apuesta de Susana y mía también en cuanto a esta denominación. Es un tema bastante áspero y por eso también entiendo que al principio puede costar un poco. Cuando Richard nos propuso hacer esta presentación,
pues claro, nos ha llevado bastante tiempo y empezamos a recopilar ideas y de lo que queríamos contar, y al final pues iba aumentando cada vez más el número de diapositivas y de cosas que queríamos decir, y no sabíamos muy bien cómo resumir este asunto, porque es un asunto multidisciplinar que abarca muchas cuestiones diferentes y que de alguna manera recoge muchas disciplinas con enfoques transversales importantes. Entonces, no es un tema desde luego sencillo, se hace complejo su presentación, y luego hemos intentado resumirlo y no hemos sido capaces. Al final hemos quitado 4 diapositivas, me parece, de toda la presentación. Entonces voy a ir un poco rápido con ellas para intentar contar un poco deprisa lo que queremos decir. Os traíamos unas imágenes de ciudades imposibles porque nosotros recordamos un libro muy famoso en nuestra época de estudiantes, que era Las ciudades invisibles, de Italo Calvino, que hablaba de ciudades oníricas, ciudades que solo se daban en la imaginación y que él le contaba como un cuento a un zar persa. Y estas ciudades, nosotros hemos encontrado similitudes en la realidad y traíamos algunas imágenes de ciudades reales que parecen esas ciudades imposibles, esas ciudades invisibles de esos relatos literarios. Ahí tenéis algunos nombres, vienen todas con sus nombres y son realmente increíbles. Bueno, y este es el motivo por el cual yo creo que este tema en España precisamente tiene un especial interés. Hay este libro de Andrés Rubio, que es muy interesante también, que se ha publicado recientemente, que considera el urbanismo español como el mayor fracaso de la democracia, y pone como ejemplo sobre todo el litoral levantino español. Y yo quería poner estas imágenes de Benidorm y de la Manga del Mar Menor para hacernos una idea de lo que estamos hablando cuando hablamos de urbanismo, ¿no? Y de fracaso urbanístico en este caso. Y medioambiental. Y medioambiental, efectivamente. En este punto pues hablamos de estos retos. Vamos a comentaros rápidamente los retos que nosotros vemos para este urbanismo solidario. Tenemos el problema de la globalización. Sabéis que Europa ha tenido también una proyección un poco, a lo mejor, poco caótica en los últimos años de política medioambiental y política territorial, y yo creo que ha dado algunos bandazos que luego han sido difíciles luego de superar. El tema de la globalización yo creo que ha sido uno de ellos claramente, porque Europa hizo una apuesta por la globalización inicial hasta que se dio cuenta, yo creo, que esto era un error de enfoque total, y hace un cambio radical, un giro que ha dado no recientemente, ya hace años, que ha dado un giro total en este planteamiento globalizador. Y esta globalización nos lleva también a este tema de la integración social, como otro de los grandes retos para el urbanismo contemporáneo. Aquí os acabamos algunas cifras. Bueno, tenemos los problemas que genera este tema de integración, que se producen sobre todo por el envejecimiento y discriminación, el envejecimiento de la población, sobre todo fundamentalmente europea. Ahí tenéis unos índices de los problemas de despoblación en Europa, donde veis en azul las zonas más despobladas y en rojo las más pobladas. Veis cómo España y Portugal son zonas muy afectadas por la despoblación. Luego os he sacado un esquemita de España, sí, un esquemita de la situación en España, y sin embargo el contraste con la población mundial. Esto es un tema fundamental desde nuestro punto de vista, es un tema fundamental a la hora de abordar el equilibrio territorial. La población, no, vuelve otra vez la anterior, Susana, perdón. La población mundial tiende a los 8.000 millones de habitantes, con una curva que... Espera, se pasa solo igual. Es que se pasa sola, vaya por Dios. Bueno, se pasa con una curva demográfica que veis en la diapositiva anterior, con esa curva que veis como exponencial, cómo va subiendo con los años, y entonces la proyección que tenemos a corto plazo es brutal. O sea, el crecimiento de población va a ser enorme, y aunque nosotros aquí no lo percibimos claramente, porque vivimos en una zona deprimida a nivel demográfico, a nivel mundial y global, la situación es esta que veis ahí.
Mira, esa gráfica es exactamente, eso lo llaman, está allí en aquella imagen, en aquella instalación, que es la gran aceleración. Es cuando se producen, empieza a crecer la población y empiezan a crecer todos los problemas medioambientales y demás, ¿no? Va todo unido, ¿no? Aquella obra de allí exactamente la misma gráfica y una de ellas precisamente es esta, la de la población. Esta situación lo que produce, lógicamente, son movimientos de migración muy importantes a nivel mundial y esto choca claramente con un problema de discriminación que surge en todos los territorios y que de alguna manera tiene que abordarse para intentar conciliar un poco todas estas situaciones, porque como vemos, la proyección es la que es. O sea, es inevitable pensar que el crecimiento global va a ser enorme, que la migración va a ser absoluta y que las poblaciones se van a mezclar y se van a distribuir a lo largo del territorio. Por lo tanto, también aquí vemos que existen diferentes perspectivas a la hora de abordar cualquier problema territorial. No es lo mismo abordarlo desde una proyección europea que desde una perspectiva india o que desde una perspectiva africana. Son situaciones completamente diferentes y cada uno las tiene que afrontar con retos distintos. Aquí veis un poco la posición que tiene diferentes poblaciones en el mundo y su demografía prevista hasta el año 2050. Yo creo que son muy significativas y muy importantes ver estas imágenes donde veis la proyección que tiene en India, China, África, que ahora mismo es un país que es el mayor avance demográfico se está produciendo ahora mismo en África, y aunque ahí aparecen solo algunas naciones africanas, pero el continente africano en su conjunto tiene una proyección demográfica enorme. Luego están los retos medioambientales que Richard son los que aborda en su proyecto de una manera más importante. Ahí tenemos algunos ejemplos, ¿no?, de inundaciones, sequía, desertificación, incendios. Esa imagen es real, es de los incendios que se produjeron en Canadá y cómo afectaban a la ciudad de Nueva York recientemente, hace unos años, no sé si fueron 2 o 3 años. Y ahí planteábamos, que no lo voy a leer, pues algunas posibilidades de afrontar estos problemas. Y esto es realismo distópico, esto es una imagen de ficción de cómo podría ser ese aumento del nivel del mar, y aquí vemos intentamos poner de relieve la ciudad y la posibilidad, en el caso de que el mar realmente aumentase su nivel, pues daría situaciones estrambóticas, ¿no?, y nos generaría muchos problemas. Y es lo que quiere representar esta imagen. Igual en España, además, con un litoral como el que tenemos y unas playas como las que tenemos, la situación del aumento del nivel del mar pues sería realmente dramático. Y aquí vemos un proyecto que tiene relación con esto, y esto sí que es un proyecto real. Lo otro era una imagen virtual, pero esto es un ejemplo real. Ahí tenemos la inversión de 7 billones de euros, que ahí creo que tenemos un problema de números, que son el proyecto Moisés, que lo que pretende es evitar que la ciudad de Venecia quede debajo del mar. O sea, que esto ya es un problema real y esto ya está ejecutado. Sigue avanzando. Ahí tenéis las barreras del Moisés, que son estas plataformas que, cuando el nivel del mar, por las circunstancias de que existe luna llena y de que hay un aumento de lluvias y unas condiciones meteorológicas determinadas, estas barreras suben y taponan el mar dentro de la bahía de Venecia para evitar que se inunde. Aquí veis el efecto, la barrera, donde están colocadas las barreras, ¿no? Este es otro proyecto, disculpad. Este es el proyecto Alzare Venecia, que está previsto inicialmente en 100 millones de euros, inicialmente, no está ejecutado todavía, que lo que pretende es inyectar agua a presión debajo de la tierra para levantarlo, para levantar toda la ciudad en su conjunto. Este proyecto ya está en investigación. O sea que esa imagen recreada que os ponía al principio, vemos un poco un reflejo real en una situación de actualidad. Esto es una imagen de Saint-Malo, en Francia.
Otro de los retos medioambientales que tenemos son el ruido y la contaminación, o sea, el medio ambiente, el cielo, ¿no? Nuestro cielo y las condiciones los riesgos medioambientales que supone. Para plantear cuál es el reto este es el reto también energético para el desarrollo territorial. Tenemos una amenaza de seguridad energética porque la mayoría de las naciones son dependientes energéticamente y necesitan un aporte energético de otras naciones que tienen superávit. Y luego tenemos, además de eso, un problema de combustión de combustibles fósiles y el daño que causa esto, el efecto invernadero y los daños medioambientales que produce. O sea que nuestro reto energético es muy importante y afecta a todos los países desarrollados. Otro de los retos importantísimos es la pérdida de biodiversidad y la sobreexplotación del territorio. La pérdida de biodiversidad supone que cuando nosotros necesitamos los recursos naturales que necesitamos, tenemos que explotar el territorio y eso hace que la biodiversidad inicial desaparece. Y cuando hacemos minas a cielo abierto, ahí os hemos puesto el ejemplo de Villablino, la explotación forestal del Amazonas para los recursos madereros. Aquí tenéis un ejemplo de sobreexplotaciones agrícolas y ganaderas con macrogranjas o desarrollos agrícolas intensivos. Pues todo esto hace que haya una pérdida evidente de biodiversidad, que es otro de los retos mundiales importantes a los que nos enfrentamos. Cambio del uso del suelo. Aquí tenéis el turismo masivo, que ahora mismo es uno de los temas de moda y que a nosotros nos está interesando especialmente. Ahí veis la gente que duerme en los balcones en Ibiza en verano. Eso es una foto real, vamos, he puesto algunas fotos españolas de las playas españolas, los Sanfermines, el Genarín, Venecia en verano. Bueno, podemos trasladarlo a muchos sitios. Y esto afecta a todos nuestros conjuntos históricos. Aquí hemos puesto 3 conjuntos italianos porque son especiales para nosotros también, pero podríamos haber puesto de Castilla y León perfectamente. León, Salamanca, cualquiera de ellos nos valía para este problema que se está generando de despedidas de solteros, turismo masivo, bares, hostelería en general, sobreexplotación de las ciudades históricas. Y luego un problema fundamental que se traduce en todo esto es el problema de la vivienda, el aumento del coste de la vivienda, la dificultad de encontrar una vivienda, los modelos tan rígidos de vivienda que existen a la hora de comprarlos, la falta de vivienda de alquiler. Bueno, pues esto es un problema gravísimo al que nos vamos enfrentando, que ya supone que ha habido actuaciones como el propio Nueva York, que ha planteado ya un reto a Airbnb y ya les ha puesto unas condiciones y ha hecho unas prohibiciones de Airbnb por menos de 30 días, no permite alojamientos de más de 3 personas en un Airbnb cuando son compartidas con la gente que tiene el local, vamos. O sea, quiero decir, cuando se alquilan habitaciones, no te permite más de 3 y no te permite alojamientos inferiores a 30 días. Eso en Nueva York, que es la cumbre del capitalismo mundial. Entonces, en Europa vamos un poco por detrás en este sentido, pero ya está empezando a haber legislaciones en este sentido de control del turismo prácticamente en todos los sitios simultáneamente. Entonces, con estos retos que os hemos contado así un poco por encima, pues ahora vamos a plantear un poco qué estrategias son las que se plantean en el urbanismo contemporáneo a la hora de intentar solucionar estos grandes retos que se producen. En primer lugar, tenemos que ver que esto es un problema mundial y se afronta desde todos los organismos internacionales. Aquí veis los famosos ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que plantea la ONU y que son unos objetivos importantísimos que hoy por hoy se fijan para cualquier desarrollo estratégico de cualquier situación mundial, vamos, por lo menos en Occidente, en el territorio occidental, se están intentando siempre fijar las estrategias que se hacen en base a estos 17 objetivos. Si no los conocéis, bueno, no los vamos a contar ahora porque son
son objetivos muy grandilocuentes, difíciles también de aplicación, pero que el objetivo sería que en el año 2050 estuviesen totalmente integrados en el mundo entero. Ese es el desafío que se plantea la ONU. Por otra parte, Europa hace otro tanto de lo mismo. También tiene una estrategia territorial europea, el ETE, que llama el ETE europeo, donde plantea esas prioridades territoriales o de desarrollo que también son realmente importantes y que fijan todos los desarrollos estratégicos que se producen en el territorio europeo. Que básicamente lo podríamos resumir un poco en ese esquema que tenemos ahí, que es un modelo de ciudad más sostenible que el que tenemos actualmente, con una serie de retos a nivel de cohesión social, de eficiencia y de complejidad. Como todo esto es un poco complejo y abstracto, tampoco lo voy a detallar. Vamos a ir más a ver unos ejemplos para intentar explicar esto. Aquí veis, una de las estrategias importantísimas a este nivel es el consumo eficiente del suelo, y ese consumo eficiente del suelo conlleva esta economía circular para evitar las exportaciones e importaciones masivas, o sea, intentar acercar el producto local lo máximo posible a las ciudades donde reside la gente. De esa forma se evita una comunicación y un transporte importante entre distintas ciudades, ¿no? Ahí teníais un plan de acción, ya San Sebastián ya plantea un plan de acción específico para este tema de la economía circular, que ya lleva años desarrollando. Desde el año 2018 ya está con este plan estratégico en funcionamiento. El otro tema del consumo eficiente del suelo es la protección de los ecosistemas naturales que existen. En este sentido, en León, pues somos un territorio privilegiado, ¿no? Tenemos ecosistemas que son auténticas reservas de sumideros de carbono, y cuál es nuestro objetivo, claramente tiene que ser su protección y conservación. En esta misma línea del consumo eficiente del suelo, veis el crecimiento descontrolado, ahí tenéis una imagen real de la Ciudad de México, y el crecimiento desordenado por completo, y una imagen de la planificación de Vitoria, que ha sido pionera, yo creo, en el desarrollo planificado de ciudades, y que lleva desde hace muchísimos años con una estructura de planificación muy detallada y muy interesante. Luego tenemos otra de las estrategias, es la mezcla de usos. En lugar de las ciudades que están centradas en un uso particular, las ciudades que mezclan todos los usos y los combinan entre sí para hacer una ciudad que dé todos los servicios en un entorno próximo, ¿no? Ahí os traía un ejemplo de un mall que es un centro comercial, ¿no? Los centros comerciales o las ciudades universitarias independientes, que la tenemos también aquí en León, o miles de situaciones en las que intentamos concentrar los usos en zonificaciones independientes. Y, sin embargo, frente a esta solución, hay un planteamiento. Os traíamos ahí un ejemplo del proyecto Gerswin, del plan Zuidas en Ámsterdam, donde el objetivo principal, lo veis en alguno de los dibujitos que presentan como esquema de funcionamiento, lo primero que plantean ya es la mezcla de usos como principio de ordenación. Todo se mezcla, las viviendas se mezclan con las tiendas, con los bares, con las zonas de trabajo, con las zonas de recreo, con las zonas de hostelería, todo se junta en una ciudad próxima, de proximidad. En este mismo apartado de la eficiencia del suelo vemos el tema de la densidad de población. Ahí tenemos 3 ejemplos de densidades de población. Por un lado, Nueva York, con sus densidades muy bajas, viviendas unifamiliares separadas, cada uno tiene su parcela, cada uno tiene su vivienda independiente, con densidades de 3 habitantes por kilómetro cuadrado. Eso supone unas redes de infraestructura enormes, unas necesidades de movimiento enormes, tráfico constantemente, circulación en vehículos privados, o sea, lo que eso conlleva. La alta densidad, ahí traíamos un ejemplo de Hong Kong, 1.255.000 habitantes por kilómetro cuadrado, o sea, yo creo que viven directamente unos encima de otros dentro de los pisos para poderse meter en esa. Es la ciudad más densa del mundo que se conoce. Y luego las ciudades de densidad media, que yo creo que en esto sí que podemos sacar pecho y decir que nosotros somos un ejemplo de un modelo sostenible de urbanismo.
y ya lo decimos aquí en este punto, yo creo que las ciudades intermedias, las ciudades medias de Castilla y León son, en nuestra opinión, un gran ejemplo de sostenibilidad territorial. Ahí veis un poco los modelos teóricos de la ciudad difusa, que se llama, que sería esta ciudad estadounidense que hemos visto de vivienda unifamiliar, y la ciudad compacta, que se llama. La ciudad compacta, que respondería más a los prototipos de la ciudad mediterránea o la ciudad de Castilla y León, con modelos más o menos grandes, porque ya veis que entre el 1.200.000 y los 3 habitantes por kilómetro cuadrado, pues hay un abanico muy amplio de posibles tipos de ciudades. Luego, otro de las estrategias es quizá el término se entiende un poco mal, pero intentaremos explicároslo ahora, que es la autosuficiencia de los flujos metabólicos. O sea, la ciudad entendida como un metabolismo que tiene una serie de flujos con su exterior y que tienen que ser lo más posible autosuficientes que seamos capaces, ¿no? Ese sería el objetivo. O sea, que la ciudad sea un mecanismo autosuficiente. Aquí veis que uno de los temas clave es el consumo de energía. Las ciudades que hacen un despilfarro absoluto de la energía. Os hemos traído este ejemplo de Tokio, pero podríamos poner otros muchos, de Las Vegas o 1000 ciudades en Oriente Medio y en Oriente Próximo y en 1000 sitios que tienen desarrollos insostenibles completamente a este nivel. Luego aquí os traíamos este ejemplo de lo que llamamos la cara B de las energías renovables. Sabéis que tendremos que hacer un enfoque claro hacia la energía renovable como alternativa al consumo de combustibles fósiles, pero las energías renovables también tienen esta cara B que queríamos mostraros aquí. El desarrollo incontrolado de los paneles fotovoltaicos sobre el paisaje y la pérdida de biodiversidad que habíamos comentado antes, la afección de las renovables al patrimonio, ahí tenéis algún ejemplo de elementos catalogados o protegidos, y la afección paisajística que supone la implantación, digamos, descontrolada de estos sistemas de energías. Y luego, lógicamente, ya hay nuevas tendencias, energías renovables que están intentando hacer un procedimiento más controlado, integrándolo en sistemas de cultivos, aprovechando los paneles fotovoltaicos para dar sombra de los cultivos que se están haciendo, o la instalación de paneles fotovoltaicos sobre los canales de riego, eso es la imagen que tenéis abajo a la izquierda, o sobre las autopistas, que es un proyecto experimental que está en desarrollo en Suiza, o esa alternativa que os ponía ahí de la sobreexplotación agrícola, donde no existe ningún árbol y los paneles fotovoltaicos se utilizan para la sombra y refugio de los propios animales. No sé si lo llegáis a ver, pero esa sombra está llena de ovejas, ahí metidas a la sombra del molino de viento. Perdona, Andrés, si no sería más razonable acercar lo que estábamos hablando, acercar a las ciudades esos paneles solares. En vez de hacerlos en plan industrial, como se está ahí proponiendo, incluso dentro de esas explotaciones un poco industrial, acercarlos directamente a las ciudades, que sea el autoconsumo o los consumos directamente en los edificios, que es lo que hablábamos de la circularidad, está mucho más cerca, no hay que transportarlo y demás, que es lo que... Porque bueno, aparte que el tema de las renovables que decía el otro día Antonio Turiel, el problema de los materiales también. Hay otro problema importante con ese tipo de materiales que se utilizan para construir esos paneles solares o esos molinos eólicos. O sea, sostenibilidad tiene una cara B importante. Pero bueno, en todo caso, evitaríamos todas esas redes de transporte teniendo los paneles solares encima de nuestras casas, ¿no? Digo yo, puede ser una solución. Hay proyectos ahí muy ambiciosos y muy interesantes que cuesta ponerlos en funcionamiento, que se llaman comunidades energéticas. Las comunidades energéticas son comunidades que se ponen de acuerdo para establecer su propio sistema de consumo energético propio, y entonces desarrollan en su entorno, pues por ejemplo aquí en León, imagínate que alrededor pues decidiésemos un territorio para implantar paneles fotovoltaicos y molinos eólicos o sistemas hidráulicos o el que sea, geotermia o el sistema que sea, y se utiliza para el consumo propio de la propia ciudad y de sus ciudadanos. Esto en España se ha desarrollado, yo diría que cero, pero es un desafío desde luego importante porque la regulación existe. Pues es que eso lo hablábamos otro día con Antonio Turiel. El
problemática de crear sistemas de renovables, que lo llaman REI, ¿no? Los renovables industriales, pues genera todavía muchas más dificultades para el medio ambiente que este tipo de instalaciones que estáis comentando, estas comunidades energéticas. Pues a lo mejor teníamos que potenciar por ahí un poco el asunto, ¿no? Dentro de la propia ciudad, generar los propios recursos para la propia ciudad, no tener que ir y transportarlos desde fuera, ¿no? La idea, ¿no? Bueno, nosotros en los últimos proyectos de polígonos industriales que hemos hecho, ya hemos reservado por normativa la obligación de cesión de las cubiertas de las instalaciones industriales al ayuntamiento para la implantación de paneles si ellos no las utilizan. Por ejemplo, vamos, pero como esto hay muchas medidas, pero hace falta una dinamización para que todo esto se ponga en funcionamiento. O sea, porque hay intenciones, hay políticas, pero luego falta concretar. Tiene que ser la unión de lo que hablábamos entre la gestión pública y la gestión privada para conseguir esto, ¿no? Pero bueno, dejarme deciros una cosa. Le he interrumpido porque el hombre lleva un cuarto. Yo creo que podéis interrumpirle y hacer un poco más ameno la charla. Si no va a salir Andrés aquí con la garganta jorobada. Entonces, no, no, a mí me podéis interrumpir con lo que queráis. Yo estoy encantado, ¿eh? Pero vamos, si no sigo. Bueno, esto... ¿Por qué? No, que ahora viene lo mejor. Es que Susana no quiere poner la próxima diapositiva. Bueno, esto es el tema del ciclo del agua, que es otro de los temas importantes que se abordan desde el consumo, ¿no?, de los flujos metabólicos. Hay que hacer un planteamiento de utilización de las aguas grises, que se llaman, ¿no? Esto ya está en desarrollo en algunos sitios, pero de forma más individual de las propias edificaciones que a nivel global urbano completo. Y haría falta darle una vuelta de tuerca a este asunto porque tiene mucho potencial. Es la utilización de aguas que no son aguas negras, ¿no?, las aguas grises que se llaman, filtrarlas y reutilizarlas para el uso de las cisternas de los inodoros, para riego, para otros consumos que no son necesidades de agua potable. Esto ya os digo que se hace mucho en edificación, dentro de las propias edificaciones, porque es fácilmente utilizable, pero a nivel urbano es mucho más complejo, requiere redes, duplicación de todo tipo de redes y bueno, se hace más complicado de utilizar, pero desde luego será un desafío para evitar el consumo desproporcionado de agua potable y agua limpia. Esto es una fiesta en Nueva York 2024, la fiesta de la caca, le llaman, y celebran la reutilización de las aguas negras para el abono de los parques urbanos. Y hacen una fiesta y se juntan todos allí y lo celebran. Bueno, la gente joven que hace cosas interesantes. O sea, la fiesta de la caca. Susana no lo quería poner. Y estos son algunas actuaciones importantes a nivel de acuíferos, ¿no?, de tratamiento de cauces fluviales por el paso de ciudades, y ahí os hemos puesto algunas imágenes del antes y el después. No se ve muy bien, pero bueno, os las cito ahí, son la cabecera del río Turia en Valencia, que se hizo una intervención en una zona totalmente industrializada y se hizo una recuperación de un parque de cabecera que está muy bien. La operación Madrid-Río, que transforma la M30 que veis en la parte de arriba, que atravesaba el río, circulaba a ambos lados del Manzanares, lo cruzaba por arriba con una serie de puentes y se ha convertido en una zona ahora mismo verde espectacular. Y esta otra última, que ha sido premiada recientemente como Premio Europeo del Espacio Público en Utrecht, que era también una carretera directamente que pasaba por un antiguo canal y se recupera el trazado del canal y bueno, la transformación, como veis ahí, pues es espectacular, vamos. Y este tipo de operaciones urbanas se están haciendo en todo el mundo, vamos, mucho en Europa, pero no solo en Europa, también en todo Occidente se están haciendo transformaciones muy importantes de la ciudad con recuperaciones que creemos que tienen mucho interés como modificación para darle a los ciudadanos espacios de calidad, que es un poco uno de los objetivos importantes que creemos que se debe de perseguir. No solamente es ofrecer espacio público, es que hay que ofrecer un espacio de calidad. Y en este sentido que tú comentabas, pues aquí tenemos la reutilización.
premios. Aquí os traíamos algunos ejemplos de construcciones o promociones o edificaciones que han tenido algún tipo de premio, pues en el caso de Mallorca por la utilización de materiales totalmente reutilizados y materiales naturales, y en este caso hacían el aislamiento de las edificaciones con la planta de Posidonia, que no sé si la conocéis, una alga que se da en el Mediterráneo especialmente y está protegida dentro del entorno de Mallorca, y en este caso utilizaban esa Posidonia seca. Cuando ya se ha secado, la secaban más al sol y luego la utilizaban como material de aislamiento. Otro que son reutilizaciones de espacios abandonados industriales, pues se reutilizan para espacios de trabajo, en este caso la de coworking, la utilización de materiales sostenibles y redes. Allí tenéis un ejemplo en Argentina también premiado con la utilización bioclimática de todos los sistemas de construcción, utilizando la naturaleza del sol, del agua, todo. Son viviendas que son completamente independientes y autosuficientes, no requieren de ningún sistema energético externo, o otras viviendas que utilizan sistemas para la climatización. Aquí veis otros ejemplos interesantes también de reconstrucciones sobre edificaciones en desuso. Aquí veis unos silos en Dinamarca que se reutilizan como viviendas, y ahí veis el proceso de transformación. Esto es real, ya está construido. Y aquí veis otro, que eran otros silos agrícolas reconstruidos también como viviendas. Esto es un ejemplo que a mí también me gusta comentar. Este es un proyecto esto es una incineradora de residuos urbanos que existe en Copenhague. La hizo un estudio de arquitectos muy prestigioso y luego la han utilizado como zona de esquí en invierno y en verano de hierba. Y de alguna manera esta gente del norte tiene muy interiorizado este proceso, ¿no? La necesidad de la valorización de los residuos, y lo hace en su propia ciudad. Esto está en el borde de Copenhague, pero tú lo ves desde toda la ciudad. Todo eso es una zona industrial, pero muy próxima a la ciudad. Y allí mismo ellos sus propios residuos los queman y los valorizan en energía. Luego el tema que comentaba Richard, que es un tema clave, ¿no? Yo realmente toda esta parte se habla de esto, de la movilidad sostenible, de la necesidad del cambio de modelo de movilidad. Si es que cuando ven los datos que el 85% del terreno en una ciudad se utilice para nuestra movilidad, es que está claro, tenemos que recuperar esos espacios, tenemos que recuperar ese derecho. Todos esos espacios nos pertenecen y los hemos perdido. Y entonces hay que recuperar una nueva manera de movilidad. Hay que andar más, hay que ir en bici, hay que buscar un transporte eficiente, porque nos va la vida en ello. Mira, para que os hagáis una idea, el transporte en sí supone el 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero. El 30,7 exactamente en España, los datos de España. Y el transporte terrestre es el 28 y pico. O sea, casi todos los problemas de gases de efecto invernadero están derivados del transporte terrestre. Y todas esas emisiones, el 80% es dentro de las ciudades. O sea, no son los viajes entre ciudades y esto, no, es en las propias ciudades. Naturalmente, las megaciudades mucho más, porque hay mucho más movimiento. Pero es que es clave. En todas las actuaciones, por ejemplo, no has hablado de Barcelona, las principales actuaciones se basan en eso, en evitar todos esos gases de efecto invernadero, no solo gases de efecto invernadero, los óxidos de nitrógeno, las partículas, el material particulado, que son muy perjudiciales para la salud. La Organización Mundial de la Salud daba 2 millones y pico de muertos prematuras derivadas de todos estos problemas. Entonces, hay un problema grave. Si no tenemos una buena calidad de aire, pues el espacio público no me sirve para mucho. Necesito un espacio público de calidad para el desarrollo, que decir, social y de la persona en sí misma. No solo respirar bien, hay que vivir bien. Y vivir bien significa tener espacios verdes, tener algo que no contamine para moverte y la posibilidad de disfrutar de tu calle, de que los niños jueguen, de que se desarrolle la vida en la calle, no que sea solo para los coches y para los transportes, ¿no? Hay que desarrollar la vida en la calle. Yo lo elegí para esta exposición como un elemento fundamental. Y el meollo está aquí, en las ciudades. Naturalmente, todas las construcciones sostenibles y toda la energía de la ciudad, cuanto más sostenible sea, mucho mejor, lógicamente, ¿no? Bueno.
para esto, lo habéis comentado, es de cara a la galería que la contemplan o es viable económicamente. Porque tenemos una casa con agua gris en los que cansa en cada económicamente el proyecto y solo tener un acceso, pues los cuatro que pueden, porque sería la gente normal no puede acceder a una vivienda normal, va a ser más difícil que puedan acceder a una super vivienda tan maravillosas y geniales. ¿Qué hay de realidad? ¿Va a ser viable esto? Porque tendría que demostrarse que esto, con esto se ahorra de una forma, lo que es mucho más caro, pero van a poder hacer cuatro de esa cosa maravillosa de todo verde y genial. No sé si en las escuelas de arquitectura hoy día se enseña cosas reales, viables, o solo maravillas de utopías. No, si lo preguntas a nivel global, bueno, esto es complejo, ¿no? Todo lo que estamos hablando son temas complejos. Si lo preguntas a nivel arquitectura, concretamente, yo casi te diría que la experiencia dice lo contrario. La experiencia es que las viviendas más sostenibles normalmente son las más humildes. La gente que hace viviendas más sostenibles es la gente con menos recursos, pero que tiene más intenciones. No veo grandes casas lujosas con sistemas sostenibles, muy pocas. La mayoría es lo contrario. Estos son sistemas Passive House. Los sistemas Passive House, bueno, esto es un sistema bastante controlado. Se entiende que el sobrecosto que supone respecto a una vivienda tradicional, convencional, es en torno al 30%, y la amortización de esa inversión se hace en torno a los 6 años aproximadamente. O sea que 6 años de uso de la vivienda, uso habitual, claro, no es para una segunda residencia, para un uso habitual de la vivienda, has amortizado ese 30% de inversión adicional y a partir de ahí tienes consumos ridículos. O sea, nosotros hemos hecho casas Passive House y el consumo que puede tener una vivienda unifamiliar aislada, pues puede rondar una media de unos 70 euros mensuales, con todo, los gastos energéticos completos. O sea, que son gastos muy reducidos para una vivienda convencional con piscina y con todo, que normalmente pues puedes estar en los 600. Es que no sé si se oye, sí. Sí. Y luego también los propietarios suelen vender el excedente de energía a la red. O sea, que eso también es algo que interesa. Porque puedes sacar un dinero, no solo que consumes menos, sino que puedes vender a las compañías. O sea, que yo diría que eso... No creo. No, de colorines es difícil, no sé. No, esa es José Ángel Liébana, yo creo. Sí. Sí, pero vamos, estos sistemas en este tipo de promociones se pueden aplicar también, tienen su coste, efectivamente, pero lo que hace falta es una concienciación mayor, porque lo que es necesario es que la gente lo demande, la gente lo pida, ¿no? Y es que eso... no es muy habitual que alguien esté dispuesto a pagar un sobrecosto del carácter que sea por tener esa ventaja medioambiental, porque en el fondo no es una ventaja que perciban como propia, la perciben como para los demás. Y la gente, pues, bueno, aquí vivimos un poco, o sea, nosotros estamos en un espacio de supervivencia, o sea, que aquí yo también entiendo que no es fácil que asumir sobrecostos de ninguna clase por la mayoría de la población, no es sencillo. Pero vamos, desde luego yo no vería en eso un problema y desde luego no lo veo como una ficción, al revés, lo veo como una cosa muy realista, muy de pie a tierra y lo que sí que pasa es que hay mucha gente concienciada que con menos recursos casi afronta este tipo de intervenciones y las defiende Yo como... creo que un ejemplo de esa intervención ya no sería esas casas, sino poner placas solares. Es una inversión, pero en unos años has amortizado esa inversión. El problema es que, o incluso el coche eléctrico, es una inversión. Vale más dinero comprarlo un poco más, pero en unos años si te mueves lo vas a amortizar. Sí, sí. No, los eléctricos son una pata más. Es una pata más de todo el circuito. Ahora el coche eléctrico tiene... No, pero el coche eléctrico tiene su cara A y su cara B, como todas las cosas. Si el problema de los combustibles fósiles no son malos, los combustibles fósiles son buenos. El problema es el uso que hacemos.
Si queremos con el coche eléctrico sustituir los 1.500 millones que hay en el mundo por eléctrico, no se puede, de mano no se puede, o incluso los españoles no se puede. Pero los eléctricos tienen que ser una pata de esta movilidad sostenible, sí o sí. El problema del eléctrico es, se están haciendo muchas investigaciones de reciclaje de las baterías y de todos los materiales de las baterías. Y luego la electricidad tiene que venir de fuentes sostenibles. Si quemamos carbón para alimentar los coches eléctricos, pues olvídate. Pero aún lo que necesitamos es ese cambio de mentalidad. Yo tengo un coche eléctrico hace 3 años y pico. Y yo hago 30.000 kilómetros al año y me muevo perfectamente. O sea, mejor ejemplo que el mío. Entonces, lo que pasa es que necesitamos ese cambio de mentalidad. Voy a invertir un poquito más. Primero, soy responsable con el medio ambiente y responsable con mi bolsillo, porque yo ya lo he amortizado, el sobrecoste que supone el combustible. De eso se trata también en la construcción, ¿no? Y en todo lo que tenemos que hacer. Y de eso se trata todos estos diálogos y esta exposición, de intentar que entendamos esa cosa de que todo cuesta, pero es que si no nos cuesta, si no hacemos algo, esto no va por buen camino. Sobre traer la producción a las ciudades, ¿hay algún plan, algún proyecto? Creo recordar, no sé si es correcto, que es obligatorio preparar los edificios nuevos para poner placas solares en la cubierta. ¿Es verdad o otra cosa? O sea, los edificios nuevos tienen obligación de contribuir con paneles solares al sistema energético del edificio. Es obligatorio, salvo que utilices algún sistema energético que compense. Sí. No. Es obligatoria su instalación, salvo que utilices algún sistema energético que los haga innecesarios, digamos, ¿no? Pero tienes que justificarlo, si no, la implantación de paneles solares es obligada. Sí. Sí, aquí. Las cubiertas dan para mucho. Sí, no, aquí los estudios sí. No, aquí los estudios escasean por todas partes, o sea, no hay estudios de casi nada. Pero, por ejemplo, la Junta de Castilla y León sí que hizo una reglamentación para, determinar en qué sitio se podían poner paneles fotovoltaicos y eólicos, y limitaba su uso en zonas protegidas. Y esto lo hizo relativamente rápido, desde que se liberalizó todo el sector energético, porque a nivel mundial y europeo había mucho interés en la descarbonización y la utilización de sistemas renovables. Pues Castilla y León hizo una norma que protegía una serie de territorios que entendía que requerían una protección especial porque resultaban incompatibles con la instalación de estos paneles, ¿no? Y protegió todas las zonas que estaban reservas de la biosfera, espacios naturales, zonas que estaban protegidas por bienes de interés cultural, y al final, hay un mapa que está publicado, que lo podéis ver en la red, donde se ponen las zonas que están permitidas y las que no para la implantación de estos paneles, y veréis que son zonas ya bastante controladas, está muy limitado. De hecho, algunas instalaciones de parques, que Susana los conoce también bien porque ha trabajado con ellos, arrancaron con una idea de macroparque enorme aquí cerca de León y se han venido abajo, han tenido que reducir mucho la superficie de implantación porque se encontraron con esta nueva normativa que les impedía el desarrollo completo de esa instalación. Lo que pasa es que hablamos de la cara B, es que es importante que intentar solucionar un problema generar otro mayor, entonces ahí vamos. De todas maneras, con respecto a la movilidad, yo quería comentaros un dato que no di al principio. Hay un Instituto de la Salud Global de Barcelona, que participa en la Universidad de Barcelona, el Pompeu Fabra, el Clínic y el Hospital del Mar, que lo que han hecho es medir la calidad del aire en 1000 ciudades. Y en León, la Organización Mundial de la Salud dice que lo óptimo sería, por ejemplo, de material particulado, 5 microgramos por metro cúbico.
¿vale? Y como máximo, para que lo aguante la salud humana, dice que en 25 microgramos metro cúbico. Bueno, una medida de esas partículas en el ambiente. Y León está en 9,7. O sea, está 9,7. Estamos bien, pero pasamos lo que la Organización Mundial de la Salud recomienda para una ciudad, para ser saludable del todo. Y en cuanto a los óxidos de nitrógeno, que son uno de los problemas también más graves de la polución de los coches y de los combustibles fósiles, la Organización Mundial de la Salud dice que son 10 microgramos por metro cúbico lo saludable y da opción de vivir hasta 40 microgramos por metro cúbico, y León no tengo el dato, pero estaba en 19, creo recordar, sobre 19. Y de esas 1000 ciudades, León en estos óxidos de nitrógeno está en el 472. Es decir, cuanto más abajo estás, mejor. Cuanto más arriba, peor. Vamos a mitad de tabla. La primera ciudad más contaminada de óxido de nitrógeno es Madrid, que tiene narices la cosa. Madrid, y la tercera me parece Barcelona. Y en partículas también está Barcelona muy por encima todavía que Madrid. O sea, es como el problema de la movilidad es muy importante en términos de salud. Ya no solo de calidad de vida, es que ya está la salud. Pero bueno, es muy interesante. Si lo podéis ver, se llama IS Global y mide también los espacios verdes, en fin. Y bueno, pues León también está a mitad de tabla. Estamos bien de espacios verdes, pero según las mediciones que indica la Organización Mundial de la Salud, pues estamos a mitad de tabla. Nos gana, por ejemplo, en España la primera ciudad es Lugo, con más espacios verdes. Yo no conozco Lugo, que es curioso, pero esto dice aquí la estadística. En la movilidad sostenible, por resumirlo un poco y no irnos demasiado por las ramas. Aquí es uno de los temas, yo creo que Richard lo ha apuntado ya, es uno de los temas quizá más politizados de los que estamos viendo. Porque es verdad que ahora estamos viendo cómo hay una cierta politización de los conceptos. También, perdona Andrés, un inciso, es que también está muy mal visto. Decir que vamos a eliminar coches de la ciudad para recuperar espacio al ciudadano, socialmente sigue estando mal visto, por lo menos esa es mi impresión. Quizá los más jóvenes van recuperando esa, de decir, quiero recuperar mi ciudad, ¿no? Y la sensación que yo tengo es que hablar de tocar al mundo del automóvil y quitarle un poco las ciudades para dejar espacio para los ciudadanos es un poco difícil todavía. Yo creo que estamos cambiando. ¿Llego? Sí. Fíjate que en estas peatonalizaciones que está haciendo ahora el ayuntamiento me llamó la atención que en una que han preguntado a los vecinos, que no es tan habitual, los vecinos han decidido que efectivamente que no pasa el tráfico por ahí, Ramiro Balbuena. O sea, que tenemos casos ya muy cercanos y yo creo que estamos cambiando. Gracias a Dios estamos cambiando. Yo te la pidió. O sea, que bueno, yo creo que está bien la cosa. Pues bueno. Hombre, sí. Lo que hace falta es que la ciudadanía de alguna manera participe y sobre todo la gente joven, porque normalmente es raro verla en cualquier foro, no aquí hoy que a lo mejor es un poco más pesado, ¿no? Pero casi en cualquier debate ciudadano que se produce se echa de menos a la gente joven y que haya esa participación tan necesaria para que den su opinión, porque luego son gente que está muy informada. Realmente la gente joven está muy informada a día de hoy, sabe muchas cosas, pero luego no participa en las decisiones, se queda un poco al margen. Y hay que captarles y escucharles, pero luego también para hacerles caso, porque lo que tampoco está bien es que les des voz y luego no atiendas a sus demandas, ¿no? Porque la gente joven pues tiene sus necesidades y sus expectativas, ¿no? Bueno, el tema de la movilidad, los 15 minutos, que es una cuestión que también he oído algunas críticas diciendo, pero es que la ciudad de los 15 minutos nos quieren encerrar en las ciudades. Bueno, yo creo que esto no es el objetivo. El objetivo es más bien intentar que en un radio próximo tú tengas todos los servicios, puedas cubrir todas tus necesidades de trabajo, de bienestar, de zonas verdes, de habitar cómodamente. Eso no quiere decir que no te puedas mover. Lo que quiere decir es que no te tengas que ir a otro sitio, pues como en Madrid, que tienes que coger el coche, el metro, el autobús para poder ir a trabajar a otra zona, ¿no? Sino que puedas hacerlo en un entorno más próximo y se evite un exceso de movilidad. El comercio de proximidad, este es un proyecto nuestro del mercado del Conde Luna, la renovación.
Y esto es un tema de participación ciudadana que a mí también me parece interesante. En los años 70 hay un movimiento en Ámsterdam que había una cantidad de muertos enorme por accidentes de tráfico y sobre todo por atropellos, y se moviliza con las bicicletas en contra de la apertura de unas nuevas vías para tráfico rodado, y a partir de ese momento es cuando se hace el Ámsterdam que todos vosotros conocéis, que utiliza la bicicleta como medio de transporte preferente, por encima del peatón. O sea, en Ámsterdam la preferencia es la bicicleta en todos los casos. Y eso se produce en estos años. Nada, esto lo vamos a pasar porque vamos a ver las estrategias, esto también lo vamos a pasar, porque no nos da tiempo. Que son temas de León interesantes, el tema ferroviario. Este es otro de las estrategias, que es la regeneración urbana, un poco hablando de estas edificaciones sostenibles. Pero esto sí está previsto por el ayuntamiento. Pues lo que pasa es que en esta primera fase no lo han podido... Esto es regeneración urbana, que esta es la parte de recuperación de vivienda para una rehabilitación energética de las edificaciones. O sea, convertir las edificaciones en más sostenibles porque se aíslan mejor. Para esto existen fondos europeos que se van a utilizar ahora mismo en León, en esta zona de estos barrios, lo que se llama barrios del norte, y es un proyecto europeo para atender a esta necesidad en zonas vulnerables, que se llaman. En este caso, los barrios del norte de León, que se entiende que es, entre otras zonas, una zona de barrio más degradado, con una población más envejecida, con menos recursos, y Europa va a hacer una inversión económica para la regeneración energética de las viviendas. Aquí traíamos unos ejemplos de este proyecto, lo llevamos nosotros también. Aquí traíamos algunos otros ejemplos europeos de esta renovación de edificaciones, que ya no lo vamos a ver porque yo pensé que íbamos a tener muchísimo más tiempo. Y esto es calidad del espacio público, que todavía no llegamos a las zonas verdes, que ya lo hemos hablado un poquitín antes, y esta es una propuesta aquí en León, que esta propuesta se va a hacer ahora, la vamos a hacer ahora. Esta, por ejemplo, es la que está por Almanza, ¿no? Este es el muro de separación donde está lo de los militares. con Almanza, con el cuartel. Almansa, perdón. Uy, Almansa, perdón, siempre me confundo. Y la propuesta un poco... Y esta es la propuesta que habíamos hecho dentro de esta zona de regeneración urbana, y esto creo que se va a acometer ahora el proyecto. Y esto es la zona de Nocedo, ¿no? Esto es la transformación de Nocedo, de la zona de tráfico peatonal, o sea, del tráfico que atravesaba el corredor verde, y la transformación, que eso ya está ejecutado directamente. Y estos son algunos itinerarios peatonales dentro del barrio que todavía no se han ejecutado. ¿Deberíais de ir a Crucero o hacer esas cosas? ¿Quién no quiere una ciudad así? Bueno, Estoy viendo que por aquí hay maravillas y en el Crucero está totalmente... bueno, poco a poco, claro. Aquí lo que hacen falta son muchos recursos. Y claro, se pone el foco en un sitio concreto, se hace todo con fondos de fuera, porque aquí realmente los fondos son muy limitados, y cuando se pone el foco en un lado, pues se transforma esa zona, y las otras, pues es verdad que tienen que esperar su turno, es complicado. Y aquí teníamos el tema verde, que es un tema que yo creo que es muy interesante. Desde luego, aquí veis estrategias singulares de renaturalización. Quizá yo creo que en España es uno de los ejemplos más importantes de zonas verdes ordenadas desde una estructura territorial, que es el Anillo Verde de Vitoria, que ya se hace en el año 1993, y que ha sido premio mundial de intervención como infraestructura verde urbana. Es que lo comentaba en la visita guiada, es que tenemos que cerrar la brecha entre los humanos y la naturaleza. Y qué mejor manera que esto, traer la naturaleza donde está. No teníamos que haberla perdido nunca, pero bueno, traerla está bien. Esta renaturalización la vemos imprescindible. Esto es una recreación de Barcelona como si fuese una nueva Barcelona verde, utilizando los espacios interiores. Y esto es un proyecto nuestro del año 2015 ya, que nunca ha visto la luz, nunca se ha hecho nada con él, que era cerrar las dos corredores verdes del Pisuerga y el Torío por arriba, creando un cerco verde alrededor.
Tuvimos ocasión de hacer este proyecto que para nosotros ha sido un proyecto muy importante, que son las normas urbanísticas territoriales de la provincia de León, que es donde valoramos toda la provincia de León en su conjunto, y vimos varias cosas que tenían mucho interés. Lo primero, el problema de la despoblación, que lo veis ahí reflejado, cuál es la evolución actual de la población y la evolución histórica. Los pueblos que ahora mismo están en riesgo de despoblación, que los veis ahí marcados y señalados, alrededor. Aquí tenéis, demasiado deprisa, Susi, el Candín con un habitante, todas estas infraestructuras de pueblos en el territorio leonés, no leonés, en toda España, en toda la España despoblada, están en riesgo de desaparición. Y esto, a mí que nadie me diga que esto no es insostenible. Todo esto va a desaparecer, o sea, estas casas se abandonan con sus redes de agua, de abastecimiento, de saneamiento, energéticas. Todo esto va a desaparecer y va a pasar a mejor vida. Y a mí esto me parece increíble. Hay que pagar para quedarse ahí. Es que hay que cambiar las políticas. Es que hay que cambiar las políticas. Hay que cambiar la mentalidad totalmente. No se puede estar, siguen siendo agujeros negros las grandes capitales, absorbiéndolo todo. Y ese no es el modelo. Ya lo sabemos que no es el modelo. Ese modelo solo le interesa. Pero interesa mucho. Solo le interesa porque quitar a la gente del entorno rural supone que ya no hay nadie que lo controle. Las instalaciones energéticas se pueden poner donde se quieran. Las instalaciones de vertidos las puedes colocar donde quieras. Ya no va a haber ningún agente interesado, más que 4 grupos ecologistas, en defender los intereses de ese medio rural. Para que el medio rural sea rico, tiene que estar poblado y tiene que haber gente que lo cuide y que viva de él. Y entonces las cosas cambian un poco de perspectiva. Mira, el otro día que hablábamos de ruralidades, es que hemos perdido a los guardianes del territorio. Exactamente. Los estamos Estos perdiendo. son los guardianes del territorio. Entonces, por eso este tema teníamos que tocarlo. Solo 2 minutos más, pero es que este es un tema fundamental. Bueno, aquí, nada, unas imágenes de... Y luego, ¿qué pasa con esta estructura territorial? Pues resulta que tiene un excedente energético. Y nosotros producimos energía que exportamos en un 72%. Y lo exportamos a las grandes ciudades, lo exportamos a Madrid, lo exportamos a Barcelona, y tenemos energía hidráulica, teníamos energía del carbón, que ahora se está sustituyendo por renovables, teníamos fuentes energéticas importantes que exportamos. Que ya termino. Tenemos un patrimonio natural espectacular. Reservas de la biosfera, espacios naturales protegidos. Ahí tenéis, esos son los espacios naturales que tienen algún tipo de protección en nuestra provincia, para que os deis cuenta del volumen, ¿no? de la cantidad de territorio protegido que tenemos porque tiene alguna singularidad natural. Y entonces aquí entra este concepto que es con el que quiero terminar, que es el concepto de la huella ecológica. La huella ecológica lo que hace es que mide cuánto territorio necesitas para mantener un sistema de vida como el que tienes, ¿no? Para mantener nuestro sistema de vida actual, con nuestro sistema de consumo, necesitamos unos recursos naturales. Necesitamos tener unas tierras agrícolas, necesitamos tener una minería, necesitamos tener agua, necesitamos tener recursos naturales. Y estos recursos, ahora mismo en España se mide que la huella ecológica casi llega a 3 veces el territorio español para poder dar el mismo suministro que tenemos actualmente. O sea, que nosotros somos deficitarios, ¿no? España es deficitaria de huella ecológica. Para poder mantener su nivel de vida, en España harían falta 3 Españas. 3 Españas para la misma población, ¿eh? Eso es lo que quiere decir este índice de 3 veces la huella ecológica. Y en ese mapa que veis ahí, veis que nosotros somos excedentarios de huella ecológica, mientras que, por supuesto, Madrid, Cataluña, País Vasco, Valencia, tienen déficit de huella ecológica y nosotros tenemos un exceso que les suministramos. Y esto para mí es un índice fundamental a día de hoy, con estos planteamientos que nos trae Richard en estas reuniones. La huella ecológica es un índice medioambiental fundamental que nos mide cuáles son nuestras necesidades y qué territorio y qué recursos necesitamos para mantenerlos y quién tiene más y quién tiene menos. Entonces ya termino con este asunto. Sigue la siguiente. Que es este concepto del urbanismo solidario. Pero es un urbanismo solidario que nosotros lo entendemos como un urbanismo que tiene que reclamar sus derechos. Y nosotros planteamos que los lugares excedentarios de huella ecológica deben de reclamar su derecho
a dar esa aportación al territorio que necesitan otros lugares, esos focos negros, agujeros negros que decía Miguel, ¿no? que tenemos en Madrid, Barcelona y demás. De alguna manera estas capitales, estas ciudades tienen que contribuir económicamente, ya no solo a otros niveles, tienen que contribuir con nosotros económicamente por el aporte que les estamos haciendo para cubrir sus necesidades básicas. Es que si lo escalaras a la zona rural y ciudades pequeñas sería la misma situación. Entonces, un término que en urbanismo se ha utilizado siempre mucho, que es la equidad para que las plusvalías que genera el urbanismo se repartan entre todos, y eso lo hacen los ayuntamientos normalmente, ¿no? Cuando tú vas a hacer un nuevo desarrollo urbanístico tienes que darle al ayuntamiento un montón de cosas, entre otras económicas también, y con eso el ayuntamiento de alguna manera reparte las plusvalías que genera el cambio de la urbanización del territorio. Pues nosotros esto creemos que hay que llevarlo a un nivel territorial más amplio. O sea, tenemos una estructura nacional que hace que hay zonas que requieren más recursos y otras que los aportan. Y lo que hace falta es que haya una equidad, un reparto de esos beneficios, que son beneficios para todos, y hace falta que de alguna manera esa riqueza se reparta por igual. Y nosotros tengamos un reparto equitativo también de los beneficios que piden los demás. Y creo que con eso acabamos de explicar nuestro concepto del urbanismo solidario y hasta dónde queríamos llegar. Me encanta que compartáis vuestras ideas con todos nosotros, y está claro que este gran problema, como lo llama José María Merino, es un problema humano. Al final somos nosotros los que tenemos la capacidad de arreglar algo, si es que podemos arreglar algo. Tenemos que tocar todas las palancas, no es solo un problema medioambiental, ecológico, es un problema humano. Y empezando por la desigualdad. Y la problemática es que las pesquerías que se muerde la cola. Cuanto más problemas ambientales, más desigualdad y peor. No llegamos a ningún puerto con el urbanismo solidario. Pero bueno, encantadísimo que estéis con nosotros. Ha sido un placer escucharos y que vuestras ideas son estupendas. Y si queréis preguntar la última o penúltima pregunta, todavía estáis a tiempo. Bueno, pues disculpad por el tostón. Esperar un momento. Ahora os voy a... ¿Qué solución le ves para que aquello que damos nos reporte algún beneficio? ¿Qué solución, cómo desde las administraciones se pueda pedir? Existía un concepto que se llamaba canon energético, que se cobraba antiguamente, que ha desaparecido, y se supone que la energía de alguna manera es un recurso necesario y, bueno, porque interesa, ¿no? Yo creo que esto es importante, ¿no? Interesa que lo sea, y entonces no se contempla que haya ninguna contraprestación. Entonces se puede inundar un valle como el de Riaño, o se puede utilizar 400 hectáreas de terreno para hacer placas fotovoltaicas, o puedes hacer todas las cosas que necesites para dar suministro a zonas que necesitan aportes energéticos a cambio de nada. Entonces, esto es un concepto que yo creo que, claro, trasciende lo que es un ámbito provincial e incluso autonómico. Es una cuestión nacional. ¿Y por qué va a abordar una nación como la española un cambio en este sentido? Pues solamente porque lo demandemos. Porque no existe otra opción. Desde luego, a nivel nacional es más fácil contentar a una ciudad como Madrid o Barcelona que a un territorio despoblado como el nuestro, para el que nadie va a mirar si no somos nosotros mismos. Pero es que es como el sumum de la insolidaridad, porque las grandes ciudades están expulsando todos los problemas que tenemos ambientales y medioambientales o gases de efecto invernadero, y las zonas rurales y estas deprimidas son los sumideros. Y es el sumum de la insolidaridad, y los sumideros los tenemos que abandonar porque no conseguimos un trasvase de toda esa economía que se está generando en las grandes ciudades, se
trasladarse de alguna manera al mundo rural. Esto es lo que tenemos. Un pequeño recuerdo en agradecimiento mío propio del área de actividades culturales de la Universidad de León y del propio ayuntamiento también que ha colaborado. Así que lo pongáis ahí en el despacho junto al premio Europa Nuestra.